Bienvenidos a Fix Marketing Político, un podcast de Carlos Ambrosio, El Roma, Poncho Ballesteros y Daniel Cárdenas. En esta ocasión, este podcast está interesante porque pues, compete mucho a la parte de mercadotecnia y la parte política, que es las encuestas, aquellos números que sueltan todo mundo en todos lados diciendo quién va a ganar y quién está arriba, quién está abajo y tal, pero hay ciertos vericuetos que hay que tomar en consideración para no espantarnos o no dar esos datos que dan ciertas casas encuestadoras como ley o como algo que genera un futuro cercano, ¿no? Entonces, pues bueno, démosle al tema. Poncho, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarlos y pues con todo el ánimo para seguir platicando de la elección que viene. Y efectivamente, Charlie, como bien señalas, es un tema ahorita candente el de las encuestas, ¿no? Entonces será muy interesante lo que podamos platicar al respecto. Exacto. Entonces, a ver, pongamos un poco de contexto, ¿no? O sea, en estos días, aquí en México, para nuestros podescuchas internacionales, ¿no? Que son más, normalmente en las elecciones, ¿no? Nos avientan datos en los noticieros, en los periódicos, en la radio y en cualquier parte que dé información sobre las elecciones o la política mexicana. Las encuestas siempre salen a relucir, ¿no? Y es un discurso que los mismos políticos o los mismos candidatos lo utilizan mucho, se apalancan mucho de ahí para decir yo voy a ganar, o yo tengo la preferencia, o yo soy el que la gente quiere, o yo soy el más popular. Ahí ese es el primer vericueto que tenemos que tomar en consideración, ¿no? Porque hay algunas encuestadoras que, por ejemplo, miden la popularidad de las personas. Uno puede ser muy popular, sin embargo, no tiene o no está correlacionado con el sentimiento de este es el cuate o esta es la cuata que va a hacer lo mejor para el país o para nosotros, ¿no? En México, en este momento, ¿no? Muchas de las encuestas y muchas de las casas encuestadoras tienen, digamos que entre 5, 10, 15, 20 y unas locuras de hasta 30 puntos de diferencia, ¿no? De la candidata oficial, ¿no? O del oficialismo versus la candidata de la coalición que se llama Xochitl Gálvez, ¿no? Sin embargo, y con esto cierro para terminar el contexto, las encuestas cuando se hacen son una fotografía del momento en el cual estamos viviendo en este preciso momento. No necesariamente tendrían que ser el definir el voto en el momento de las elecciones, y sobre todo porque nos faltan que 3 meses, 2 meses y cachito para definir quién va a ser nuestra próxima presidenta. Entonces estamos retratando y estamos sacando estos snapshots de qué está sucediendo con el electorado o aquellas personas a las cuales se les pregunta por cuál votaría o por quién votaría en este momento, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ves, Dani? Tú que eres el máster de la investigación de mercados. Hombre, viejo, muchas gracias. Sí, ¿no? Efectivamente, a ver, esto es como una verdad de todo sabido que muchas de las encuestas, sobre todo cuando se publican en medios, tienen una intención, ¿no? Y hay como esta creencia de que tienen una intención de propaganda más que de información. Y entonces, la primera pregunta que le hago y provocación, y igual, Poncho, tú que tienes más experiencia, y también Roma, es ¿ustedes cómo creen que reaccione la gente? O sea, tal cual es un efecto de estímulo-respuesta donde si yo veo que la candidata lleva un amplio margen de preferencia en términos de qué pasaría si usted eligiera a un candidato, ya es como algo que puede determinar, que puede incidir en el público lo toma en cuenta, sí afecta el estado de ánimo, ¿no? El público lo lee. Después, la otra pregunta que no me atrevo a resolverla porque creo que es algo que se tiene que preguntar, que es, ¿el público tiene elementos para discriminar o todo lo acepta como una gran verdad?
o depende del medio que presente esa encuesta, es cuando empieza a discriminar. No es lo mismo si lo presenta Televisa, si lo presenta Reforma, o si lo presenta El Sol del Estado de México, ¿no? Después, esa parte de discriminar creo que es lo más difícil, ¿no? Porque es como meterse, como bien decía Charlie, de cuáles son las metodologías. No es lo mismo una encuesta que tome como muestras distintas distritos electorales, distintas regiones electorales, que de 100 gatitos dijeron 80 gatitos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo leer metodologías? Es otra pregunta, si el público lo hace, si lo toma en cuenta. Y digo, yo sé que a lo mejor estoy lanzando varias preguntas, pero la tercera pregunta es, entiendo que en el 2012 hasta se hacía la broma, ¿no? De que cualquier ejercicio de encuesta, llámese cualquier programa de televisión, Peña Nieto ganaba, ¿no? O sea, si la encuesta la hacía hoy, Peña Nieto ganaba la encuesta y era como la broma, pero estábamos también en una época donde los medios estaban mucho más centralizados. Hoy que el público está contrastando, y pongo entre comillas, contrastando diferentes medios, ¿se creerá la verdad absoluta de una encuesta? No sé, estas preguntas las lanzo, Poncho, y tú que justamente ahorita estás justamente en el hoyo del huracán, ¿cómo las percibes? ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué has palpado? ¿Por dónde va el asunto? Sí, bueno, en cuanto a que pues también entran en una, digamos, son una herramienta muy, pues muy útil también para generar percepción de que alguna va, en este caso alguna de las dos candidatas va muy arriba, pues claramente eso incentiva pues a una mayor, digamos, ¿cuál es la palabra? Más bien, vamos a plantearlo al revés. Sí, cuando tú ves que realmente no hay nada que hacer, pues hasta te desanimas para salir a votar. Entonces, parte del reto es ese tema de la participación y hay esta reflexión de que entre más participes, más, digamos, más daño le haces al oficialismo, en el sentido de que pues ante mayor participación, definitivamente las posibilidades de que los resultados al menos sean más interesantes, pues son más altas. Entonces, es un tema fascinante en ese aspecto también de la percepción, y ahí, pues efectivamente yo siento que la credibilidad de muchas encuestadoras ha dejado que desear, de ambas partes, ¿no? Porque no puede ser que una te diga que está a 30 puntos una de otra y otra te dice que ya están a 6 puntos. Entonces, pues efectivamente, ahí hay un tema, por ejemplo, las más acertadas en el Estado de México, definitivamente una de ellas fue Massive Caller, que también la metodología es dudosa por el tema de que es telefónica, pero ahí hay una teoría muy interesante también, que la gente ante digamos, el anonimato que te da una encuesta telefónica, pues es más probable que su respuesta sea, digamos, más precisa, ¿no? Porque también las encuestas domiciliarias lo que están reflejando es que mucha gente también está temerosa, digamos, por toda esta estrategia también de que pues estas amenazas ante gente que a lo mejor no entiende bien cómo está conformado el apoyo que se está dando ahorita digamos, de los diferentes gobiernos, pero sí hay, digamos, más precisión, y yo lo creo, en estas encuestas que son telefónicas o incluso esta que es México Elige, que es por Facebook, ¿no? Que es lo mismo, la gente ante el anonimato, pues está más, digamos, envalentonada a decir por quién va a votar, y hay un voto escondido, y entonces ahí hay una serie también de teorías y de estrategias que se han ido comentando, que yo, la verdad, sin ser experto, pues he venido escuchando y que me parecen interesantes, pero sí, definitivamente creo que parte del juego ahorita es hacerle creer a la gente que ya no hay nada que hacer,
y bueno, yo creo que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces ahí está una de las batallas. Sí, y respondiendo un poquito a una de las primeras preguntas que Dani hizo, ¿no? También tiene que ver con un tema de metodología. A ver, y esto también tiene que ver con publicidad, ¿no? En cuanto a ti te preguntan en un domingo por la tarde, oye, ¿por cuál? Si este domingo hubiera elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por cuál partido o alianza o candidata votaría? ¿No? Depende del humor también en el cual te encuentres y todos los impactos que tú empieces a ver en tus redes sociales, allá afuera en los espectaculares, en la televisión, en la misa mañanera, en fin, o sea, también es un reflejo, ¿no?, de la cantidad de comunicación ejercida por una candidata, ¿no? O sea, yo también le atribuyo esos puntos de diferencia, ¿no?, a la candidata oficialista, ¿no? Pues ella, a ver, lleva 3 años en campaña. O sea, quieras o no, eso genera una percepción y genera una identificación clara, ¿no? Xóchitl Gálvez no tiene los 3 años y mucho menos tiene el aparato político y el aparato monetario para parecer todo eso que le falta, ¿no? O sea, esos 3 años que la otra candidata ha tenido de campaña, ¿no? Más el gran púlpito que se tiene en la mañana para seguir exponiendo, ¿no? O generando esta intención de voto, ¿no?, desde el oficialismo. Entonces, eso también pues marca, ¿no?, esa gran diferencia que hay entre una candidata y otra en ciertas encuestas, ¿no? Entonces, respondiendo a eso, tiene que ver con el ánimo, ¿no? En el día en cual te pregunten, tiene que ver con la cantidad de impactos que tú recibas en los momentos en los cuales te están preguntando, y tiene que ver con vamos a llamarle así, este marketing de contenidos que se ha generado y está generando cotidianamente esta señora del oficialismo, ¿no? Entonces, obviamente, pues eso genera una intención mayor porque está correlacionado con el conocimiento y está correlacionado también con la adherencia que tiene el mensaje, ¿no?, que esta candidata oficialista pues tiene y ejerce, ¿no?, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y todo lo que hay en medio. Entonces, la parte de la publicidad, ¿no?, como ves, Roma, eso es algo pues bien importante que genera esa tendencia hacia la alza, ¿no? Sí, me gusta, o sea, sí, estoy de acuerdo contigo y con ustedes el tema de pues los sesgos que puede haber, ¿no? Y también qué tan sinceras realmente son esas respuestas, como bien mencionaste y me quedé con eso ahorita, ¿no? Si te agarran en un mal momento, te agarran con el último mensaje que recibiste con una cadena de WhatsApp de tus tías, probablemente contestes la respuesta, ¿no?, en relación a lo que acabas de ver. Exacto. Siendo una persona que igual no tiene una educación política lo suficientemente desarrollada para solamente tomar eso como referencia y basar su respuesta en ese conocimiento que él tiene. Entonces, no sé, como que eso, y ahí no sé aquí quién sea el experto, perdón, en este sesgo, ¿no? En estas respuestas que no son sinceras, que se reflejan en estas gráficas que vemos bien bonitas en las cadenas de WhatsApp o en los periódicos y que realmente influyen mucho en la decisión de las personas, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que, digo, nada más tantito lo voy a llevar a cualitativo, ahorita regresamos a las encuestas. De hecho, cuando se hacen sesiones de grupo político cualitativo, tienes que tener toda una metodología antes de empezar con el tema para evitar, o más bien para promover una posición neutral. Siempre que arrancas una sesión de grupo, obviamente, y si se trata de política, la gente en automático se enoja o tiene miedo, ¿no? Sí. Entonces tienes que hacer como una especie de calibración, si se me permite la palabra, para decir, bueno, ya vamos a decir lo que, entre comillas, una vez más, realmente pensamos. Y en el caso de las encuestas, pues, en teoría también tienen sus métodos, ¿no? Como lo mencionaba Poncho, el tema del anonimato, la encuesta telefónica. Pero sí, definitivamente, ¿saben? A mí algo que me produce enojo es esto, ¿no? Porque cuando en marketing te dan las clásicas lecciones de marketing, lo primero que te dicen como un argumento de publicidad es: di que eres mejor que la competencia
y en automático la gente te va a comprar más, ¿no? Como una gran verdad y un gran sesgo. Sí. Esta misma dinámica 2024 se sigue reproduciendo con las encuestas, ¿no? Y me queda muy claro que en el 2012, y de hecho hasta muchos comunicadores después se disculparon, ¿no? En el caso de Ciro Gómez Leiva, porque sí publicaban encuestas que estaban infladas, ¿no? Estaban infladas. Hoy enfrentamos una situación un tanto diferente. Aquella vez las elecciones fueron mucho más cerradas, y hoy se dice que la candidata del oficialismo pues lleva alrededor de 32 o 35%, otros dicen 36% de ventaja, ¿no? Y entonces, ¿por qué me enoja esa situación? Por aplicar esa máxima, ¿no? Entonces, ¿para qué votamos? Mi voto va a ser basura, o sea, no va a tener ninguna incidencia. Y bueno, creo que ahí por eso me encantó que pusieras este tema, Carlos, porque el mensaje es, tomemos con reserva las encuestas, estamos tomando el pulso, inclusive un pulso que es semanal, exacto, ¿no? Un pulso que es por día. Sí. Y en ese camino, bueno, tenemos una candidata que, como bien dices, Carlos, lleva años haciendo su propaganda, pero van pasando cosas que sí pueden afectar la famosa percepción, ¿no? Esta semana... Y ahí, exacto, perdón ahí que te interrumpa, Dani, y faltan todavía, ¿no? O sea, todavía ni siquiera estamos en el momento más ácido de las campañas, que son los debates, donde ahí se demuestra, ¿no? Pues, no, a ver, no quien lanza más fuerte gritos ni nada, sino quien posee datos y posee una técnica que ayuda al electorado a decir, pues esta tiene sustancia y esta no. Entonces, a ver, si traslada, y regresando al tema de las encuestas en este momento en específico, como dice Dani, y ya con esto dejo hablar a Poncho, ya me callo, es como si estuviéramos tomando fotografías con una point and shoot, ¿no? A ver, cuando en realidad tendríamos que estar tomando fotografías con una cámara 8x10, ¿no? Tendríamos que estar enfocando en diferentes momentos, en diferentes partes, para que la foto no te salga movida. Entonces, ahí ese es el meollo del asunto, ¿no? Que estamos midiendo el pulso semanal, quincenal, mensual, que sí marca una tendencia, que sí marca una idea hacia dónde la gente tiene una identificación sobre un candidato, ¿no? Sería otra cosa que las encuestas fueran: ¿qué entiendes de la propuesta de uno? ¿Qué entiendes de la propuesta de la otra? ¿Qué es aquello que consideras tú que le hace mejor al país? ¿Cuál es el miedo que genera no votar por una o por otra? Eso sí sería algo súper ácido. Ahí sí, una encuesta que nadie se atreve a hacer ese tipo de preguntas de, oye, ¿qué tanto miedo tienes a no votar por el oficialismo? En términos de te van a quitar los recursos, o te van a quitar las becas, o te van a quitar X cosa, ¿no? Ese miedo, ¿no? Eso es lo que genera en mucho sentido, ¿no? La preferencia a cierta candidata. Entonces, nada más tomar en consideración eso, ¿no? Que estamos tomando fotografías con la point and shoot y necesitamos tomar una foto con un lente más interesante, ¿no, Poncho? Sí, claro, y me quedo con esa reflexión de que finalmente son fotografías de diferentes momentos de un proceso que ya está muy avanzado y que va a seguir dando de qué hablar. Y también justamente estos votos escondidos que pueden resultar, ¿no? También muy sonado que las encuestas en 2016 en Estados Unidos favorecían a Hillary Clinton por bastante, y la cuestión fue que había un voto de pena de gente que no quería decir en las encuestas, en los sondeos, que iba a votar por Trump, pero que a la mera hora votaron por Trump. Entonces hay este tipo de fenómenos, ¿no? Y hay que entenderlo así. Y lo importante es que las encuestas pues, son parte de, y no son definitivas ni definitorias. Si bien eso forman parte del repertorio de armas que tienen las campañas de los diferentes lados, pues bueno, hay que tomarlas eso con... Ahorita a mí me gusta mucho pensar también en el tema más, digamos, numérico. Es decir, tenemos un padrón de alrededor de 100 millones de votantes,
y pues se aspira a tener una participación pues arriba de los 60 millones, ¿no? Aproximadamente, idealmente, generalmente también en las últimas elecciones pues ha habido un abstencionismo muy alto, pero creo que el reto es ese, que nuestro porcentaje de participación sea alto. Y viéndolo así, yo creo que del lado de Claudia Sheinbaum, del presidente y de sus aliados, de Morena y de sus aliados, pues estarán en un aproximado de 25 millones de votos, ¿no? Echándole ganas, porque se sabe que el presidente López Obrador ganó con 30 millones hace ya casi 6 años. Sí. Pero según diferentes estudios y más lo que se está aproximando y etcétera, calculemos alrededor de 25 millones, de los cuales, pues bueno, al menos si la otra candidata, si Xochitl tiene más o menos alrededor de 25, pues se va a poner muy interesante, ¿no? Definitivamente va a ser una elección, para mi gusto, cerrada, y pues ahí se verá también la eficacia de estas encuestas. Y es bueno lo que comentábamos en un principio con Dani, respecto a que estas encuestas pues tienen que quedarse con una marca, ¿no? Con una calificación de por cuánto se excedieron, y sí lo hay, nada más que es importante seguir traqueándolas, pues para tener más elementos para más adelante, pero sí creo que las encuestas pues han dejado de ser un termómetro y más bien son una herramienta, son un arma. Exacto, sí. Entonces, eso es bien importante, ¿no? No, digo, es que ahorita que te escuché, Poncho, ves que ahora Twitter tiene, y Google creo que también va a hacer eso, que cualquier noticia, cualquier tweet que se publique, se le puede agregar contexto, ¿no? Se le puede agregar como este contexto, sobre todo para verificar ciertas cosas. Sería increíble eso, ¿sabes? Como que cada vez que leyeras una encuesta, te dijeran, oye, esta encuestadora en el 2012 tuvo tal porcentaje de asertividad, tuvo un menos 60%, estoy exagerando. Pero sí, a veces creo que las encuestas tendrían que tener, y eso es otro tema que necesitamos quizá otros expertos en el tema, pero sí, ¿no? Esta parte de verificación de las encuestas históricas y también fácil de leer para el público, ¿no? Si yo estoy leyendo una encuesta en Reforma, además del error porcentual, ¿no? ¿Qué otros elementos tengo para saber de dónde viene el tiro, ¿no? Por así decirlo. Perdón, Carlos, ibas a comentar. No, justo eso. A ver, también el medio es el mensaje, ¿no? La encuesta que sale en la jornada, ¿no? O Canal 11, sabemos por dónde va, ¿no? Sí. La encuesta que sale en el Reforma, sabemos hacia dónde va. Entonces, en esa nubulosidad, si inventamos una palabra, ¿no? Está, ¿no? la oportunidad para el electorado, ¿no? Porque terminan siendo irrelevantes, ¿no? Nadie habla de los datos, nadie en las conversaciones políticas empieza a aventar datos de las encuestas, ¿no? Sino más bien empiezan a aventar otro tipo de datos sobre el desempeño que se ha tenido, ¿no? De ciertas acciones o situaciones en las cuales una candidata u otra pues están representadas, ¿no? En muchas de las encuestas, ¿no? Y aquí me gustaría mucho el que una encuestadora, ¿no? Hiciera, digamos que una partición sobre cuánto de ese 61.4 que estoy viendo aquí una encuesta de la candidata del oficialismo, cuánto le aporta el presidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, eso vale mucho la pena también medirlo, porque ahí hay hay un tema bien importante que en cuanto el electorado, digamos, que deje un poquito de lado el dedo del presidente, pues entenderá, ¿no? O dejará ir sola hacia la candidata, y ahora sí veremos cuál es la oportunidad que existe, ¿no? De una candidata y otra, ¿no? Ahorita te escuché, perdón, que en una plática tan seria saca a los Simpson.
Pero hay un capítulo, ¿no? Donde Bart y Marty se están lanzando como candidatos y Marty es el candidato que en las encuestas, en los sondeos, en el recreo, lleva la delantera a más. No, no es cierto, es Bart por su popularidad. Perdón, es Bart por su popularidad. Entonces, pues Bart ya está súper confiado de, claro, yo voy a ser el próximo líder escolar, ¿no? Y entonces, ya al final le pregunta a Milhouse, ¿fuiste a votar? No, y dices, ¿tú fuiste a votar? Tampoco fuimos a votar. Y ya al momento, solamente votó una persona, que fue el propio Marty y su amigo, y ellos ganaron porque hubo 2 votos, ¿no? Entonces, es que ese es como el fenómeno que hay también entre líneas en las encuestas, ¿no? Claro, falta identificar el público al que no le preguntaron, ¿no? Justo lo que decía Poncho. Pues, a ver, y sabemos muy bien en términos de marketing que para conseguir, por ejemplo, estoy diciendo, digamos, en términos de productos de consumo masivo, para conseguir una buena encuesta, una buena entrevista sobre un producto, al menos necesitas 7, ¿no? De esas 7 no te contestan, ¿no? Entonces, te contesta hasta la 8ª. Entonces, eso también es importante saber en estas encuestas de, a ver, de estos 100 güeyes que me estás diciendo que 6 de cada 10 van a votar por esta señora, ¿cuántos no te contestaron? ¿Cuántos rehusaron a ser parte de este ejercicio de identificación de un voto o de un pulso en específico? Entonces, ahí el marco de error y el margen que existe de error, pues es altísimo, ¿no? O sea, posiblemente muchas de estas encuestas, pues sí sean efectivas, porque sí contestaron todas, porque no cortaron a la mitad, porque X o Y, pero ¿cuántos de esos no contestan, no? ¿Cuántos de esos están en este momento indecisos y están en este momento pensando, me gustaría pensar que razonando, ¿no? Hacia dónde se tiene que ir o hacia dónde ellos consideran que el voto va en este sentido? Entonces, las encuestas tienen digamos que tienen muchas cosas detrás, que no nada más el dato duro o el dato que presentan es el que vale, ¿no? Toda la parte de análisis digamos como backend, es también muy valioso y que vale mucho la pena tomar en consideración, porque ahí es donde están los insights, ¿no? El gran insight no está en el 8 de cada 10, ¿no? Está en el por qué esos 8 de cada 10, está en el cómo esos 8 de cada 10 eligieron X o Y. Entonces, vale mucho la pena no dejarse llevar por lo que se diga en este momento, hasta después de estos grandes momentos álgidos que van a ser los debates, los cierres, este pequeño espacio de veda, ¿no? Que se generará para saber ahí cómo se piensa, ¿no? Y cómo el electorado, ¿no? Tomará la decisión 2 de junio, ¿no? Sí, sí, sin duda, y será muy interesante, digamos, el desenlace. Yo sí, digamos, por el criterio que me he formado, les puedo pronosticar que va a ser un cierre de fotografía, en el sentido de que no creo que la diferencia sea mayor, ¿no? Sea algo desproporcionado como pasó en el 2018, que López Obrador ganó con el 53% y el segundo lugar era Anaya con el 22%. Eso está muy difícil que suceda específicamente en esta elección. Claro que, como lo hemos dicho en otros programas, todo puede pasar, ¿no? Y entonces será muy interesante ver estos 2 meses que nos quedan de campañas, estos 3 debates oficiales que tendrán las 2 candidatas presidenciales. Ya vimos el de la Ciudad de México, que fue muy criticado, pero donde claramente se impuso ahí el candidato de la Ciudad de México del PAN y digamos, de la oposición. Entonces, pues va a ser un ejercicio valioso, y pues puede haber un sinfín de reveses que o hagan una brecha más amplia, o que definitivamente nos acerquen, pero creo que la tendencia sí se va cerrando, por simple, digamos, sondeo general, por una serie digamos, de encuestas y artículos que hemos estado leyendo. Entonces, pues ya veremos
ya veremos, pero está buena la pelea, no hay que confiarnos con que ya está definida la elección. Exacto, ya veremos, dijo el ciego. Entonces, para ir cerrando, Dani, ¿qué concluyes de las encuestas, las encuestadoras y las metodologías? Creo que lo ha mencionado mucho Poncho, pero las encuestas no solamente se resumen a la variable de por quién votaría usted. Hay muchas variables bien interesantes que también dan mucha luz, pero obviamente esas no son tan de periódico, ¿no? Y me acuerdo mucho de este caso del presidente que saca su encuesta de el más popular y el más bonito del país y voy hasta arriba, ¿no? Pero cuando se pregunta el tema de competencia en ciertos temas importantes como seguridad y corrupción, el presidente ya no sale tan bien, ¿no? Pero eso no se publica ni se anuncia en 8 columnas. Así creo que son estas elecciones, ¿no? Y creo que no es por nada, pero el insight que tiene esta parte de Sin Miedo rescata mucho esa parte emocional que muchas veces en las encuestas omiten, ¿no? El tema de sin miedo, pues, porque no vas a perder tus privilegios, no vas a perder tus prestaciones que vienen del gobierno, ¿no? Hay muchas cosas que, ojo, ¿no? El partido oficial no tiene, y entonces sí hay un tema ahí latente que va más allá de por quién votarías. Y esa sería la invitación, a leer esas variables también de las encuestas. Uh-huh. Roma, ¿qué concluyes de las encuestas, los encuestados? Yo me quedo que para poder tener una interpretación, pues hay que ver cuáles son las limitaciones y sesgos que estas encuestas pueden tener, ¿no? Tener una lectura, pues lo más variada posible de diferentes medios, como bien mencionaste. Eso también es bien importante, ¿no? Si obviamente la encuesta del Reforma dice eso, es como, bueno, ok. Pero ¿qué otra cosa al respecto o sobre el mismo tema puedo ver por ahí de información y hacer este comparativo? Y quizás nosotros los simples mortales no entenderemos las metodologías y eso, pero habrá que entender a lo más que se pueda esas limitaciones y sesgos. Y me quedo con esta analogía comparativa que hizo Dani con los Simpson, ¿no? Que es el voto mata encuesta. Entonces, no, por más popular que haya sido Bart, ¿no? Si votan 2 por el otro, ¡pum! ¿No? Pelas. ¿No? Exacto. Poncho, ¿con qué nos dejas este capítulo? Sí, pues sí, ahorita me quedé recordando ese capítulo de Los Simpsons, y definitivamente es Martin y Wendell. Wendell es su amigo, su digamos, vicepresidente o una cosa así. Y sí, efectivamente, elecciones matarán encuestas. Y bueno, como dice Dani, tenemos un presidente muy popular, pero donde también en el detalle pues, su gobierno está reprobado en muchos aspectos. Entonces vamos a ver qué tanto influye en esta letra, digamos, esta letra chica. Como dice Roba, pues hay que irnos lo menos sesgados posibles, ¿no? Al participar en una encuesta como ante la elección en general. Y bueno, regresamos también a ese principio de hay que ir por los que todavía no se definen, porque quienes ya estamos definidos, pues no somos atractivos para la campaña. Las campañas se enfocarán sobre todo en este 17%, 15%, 11% que declara no estar todavía seguro de por quién va a votar. Entonces, hay que fijarnos mucho en ese porcentaje porque pues por ahí se va a definir la cosa. Exacto, ¿no? Y a ver, y así, regresando a la analogía y concluyendo con esto, el tomar fotos con una point and shoot siempre salen movidas, ¿no? Cuando tienes tripié y cuando te das el tiempo de tomar la foto, ahí es donde vale la pena ver el paisaje. Entonces, recordemos que no es por quién vas a votar, sino por qué vas a votar. Entonces, eso es algo muy importante y, pues bueno, les agradecemos mucho el estar con nosotros en esta ocasión. Recuerde que si usted considera que este podcast es valioso, compártalo, denos 5 estrellitas, mándenos sus comentarios, mándenos sus preguntas, qué les gustaría escuchar, qué les gustaría escuchar de Poncho, que ya tenemos un experto aquí en política, entonces vale la pena que lo utilice y lo explote, ¿no? Entonces, con eso nos quedamos. Pues, esto fue Fix Marketing Político, un podcast de Carlos Ambrosio, El Roma, Daniel Cárdenas y Alfonso Ballesteros. Hasta la próxima.